Imaginen la escena. El trabajo está hecho. Un cordón de soldadura que es francamente una obra de arte. Se ve perfecto, sólido, uniforme, como debe ser. Pero, justo ahí, mientras el metal todavía respira calor, algo empieza a salir terriblemente mal. Al principio es casi imperceptible, una línea delgada como un cabello que empieza a dibujarse sobre el metal. Y esa línea, esa pequeña minúscula imperfección, es una sentencia de muerte para todo el trabajo. Es lo que separa una unión segura de una falla catastrófica. A ver, que quede claro, esto no es un detallito estético. No es algo que se pueda lijar y ya está. Es el síntoma de una enfermedad profunda, una enfermedad interna del metal que espera pacientemente el peor momento para revelarse. Y no es mala suerte, es pura ciencia. Así que hoy vamos a ponerle nombre y apellido a este enemigo silencioso que ataca cuando bajamos la guardia. Para poder entender de dónde sale esta grieta, tenemos que meternos literalmente dentro del acero y ver la guerra que se está librando ahí. Piénsenlo, con el calor de la soldadura el metal se expande. Luego, al enfriarse, viene la contracción, y no es una contracción suave, es violenta. Y aquí, justo aquí, está el meollo del asunto. Es como un juego de la soga, pero a nivel molecular. Imaginen que el metal que se enfría tira de sí mismo, jala con una fuerza brutal. Si esa tensión interna es más fuerte que el propio metal, pues el metal pierde, se rompe, se desgarra desde adentro. Bueno, pues resulta que estas grietas, que son de los peores efectos que pueden existir, se presentan principalmente de dos maneras. Dos tipos de traición, cada una con su propio estilo y su propio método de ataque. Vamos con el primero. Este es el que no se anda con rodeos. Ataca de inmediato, sin piedad, cuando el metal está en su punto más vulnerable, a temperaturas increíblemente altas. Sus señales son muy claras. Ocurre justo en ese momento crítico en que el metal pasa de ser un líquido a un sólido. Por eso aparece casi al instante. Normalmente se ve como una línea recta justo en el centro del cordón o en el cráter. Como una cicatriz que delata que algo salió mal desde el mero principio. Ok, ¿y por qué pasa esto? La causa principal en la mayoría de los casos son las impurezas. Son enemigos químicos, contaminantes microscópicos que están ahí, en el metal, envenenando la unión desde sus entrañas. Hablamos de elementos como el azufre y el fósforo. Son malísimas noticias para el acero. Lo que pasa es que mientras la soldadura se enfría, el acero sólido va como empujando estas impurezas hacia el centro, que es lo último en solidificarse. Y ahí, justo ahí, crean una especie de película líquida, débil, entre los granos de acero que ya están duros. La analogía es perfecta. Es exactamente eso. ¿Qué pasa si intentamos pegar dos pedazos de madera con aceite? Pues no pega. Esa película de impurezas es el aceite. El resto del metal está tirando con una fuerza brutal al contraverse, pero esa zona débil simplemente no aguanta. Se rompe. Y no todo es química. A veces el problema es de geometría. Si el cordón de soldadura es muy profundo y muy angosto, estamos creando la trampa perfecta. Estamos básicamente obligando a que todas las impurezas y toda la tensión se concentren en un solo punto. Es casi pedir que se agriete. Bien, si el primer tipo era un asesino que ataca de frente, ahora vamos a hablar del fantasma, del enemigo oculto, el más traicionero de todos. Este es el que de verdad quita el sueño, porque aparece cuando ya todo parece estar bien. Aquí está el verdadero terror de este tipo de agrietamiento. Imaginen, la soldadura está hecha, pasa la inspección visual, se ve perfecta. La pieza se instala, entra en servicio. Y horas, días o hasta semanas después, de la nada, ¡pum!, falla catastrófica. A este fenómeno se le conoce como agrietamiento en frío, o, para ser más precisos, agrietamiento inducido por hidrógeno. Y lo clave aquí es que no ocurre por una sola cosa. No, necesita que se junten tres factores al mismo tiempo, lo que se conoce como la tormenta perfecta. Piensen en un banco de tres patas. Si falta una, el banco se cae. Bueno, en este caso, si falta uno de estos tres factores, la grieta no aparece. La primera pata, tiene que haber hidrógeno. La segunda, una parte del metal tiene que haberse vuelto superdura y frágil, como vidrio. Y la tercera, las tensiones internas de las que ya hablamos. Si tenemos estos tres cómplices juntos en el mismo lugar y al mismo tiempo, el desastre es casi un hecho. Ok, pero, a ver, ¿y el hidrógeno? ¿De dónde sale? Si es el culpable número uno, ¿cómo es que llega a meterse en la soldadura? Y aquí es donde la cosa se pone preocupante. El hidrógeno viene principalmente de la humedad. Y la humedad está en todas partes. En un electrodo que no se guardó bien, en un poco de óxido sobre la pieza, en grasa, en pintura, hasta en la misma humedad del aire.
se cuela con una facilidad que asusta. Lo que sucede es que, en el calor del charco de soldadura, el hidrógeno se disuelve como azúcar en el agua, pero cuando el acero se enfría, ya no lo puede contener. Los átomos de hidrógeno quedan atrapados y empiezan a moverse, a migrar hacia las zonas que tienen más tensión. Y ahí se juntan, generando una presión interna bestial. Es como si inflaran el metal desde adentro hasta que ¡crack! Se rompe. Entonces, ¿cómo se pelea contra estos fantasmas? Bueno, el primer paso y el más importante es precisamente este: entenderlos. Saber que existen dos tipos de enemigos, conocer sus causas y cómo atacan. El conocimiento de verdad es el arma más poderosa para hacer uniones que no fallen. Así que, en resumen, el panorama es este. Por un lado, tenemos el agrietamiento en caliente, que es inmediato, causado por impurezas y una mala geometría, un enemigo visible. Y por el otro, el agrietamiento en frío, que es tardado, causado por hidrógeno y dureza, un enemigo invisible y paciente. Son dos batallas distintas que requieren estrategias completamente diferentes. Y esto nos lleva a la pregunta final, una que de verdad hay que considerar. ¿El hecho de que una soldadura esté fría y se vea bien significa que el trabajo ya terminó? Como vimos, la verdadera pelea, la más peligrosa, podría estar apenas comenzando en su interior. La ausencia de una grieta no siempre significa la ausencia de peligro.